¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Empower Hour. Yo soy su co-host Paul Wallace y Emanuel Medina, como siempre. Y hoy tenemos un invitadazo, Sergio Moctezuma, candidato a diputado. ¿Cómo está? Excelente, Paul. Gracias. Un gusto tenerlo aquí. Emanuel, gracias por acompañarnos. El tema de hoy que queríamos abordar era el tema de la responsabilidad social de un emprendedor. ¿Qué conlleva eso, no? ¿Qué conlleva ser emprendedor? Ya hemos hablado de esto en otros programas. ¿Qué mentalidad se requiere para ser emprendedor? Y qué habilidades para poder llevar adelante un negocio, ¿no? Es mucho de la mentalidad, es mucho de esfuerzo, trabajo, dedicación. Pero una cosa que a veces no hablamos o pensamos mucho cuando pensamos en el emprender es: ¿qué responsabilidad tengo yo como emprendedor a mi sociedad, a mi comunidad, a mi ciudad? Siento que muchas veces como emprendedor queremos emprender porque queremos mejorar nuestras vidas, la economía de la familia, pero se nos olvida que somos parte de una comunidad. Y para mí es muy importante cómo nos relacionamos con la comunidad, porque ellos en todo te van a regresar ese agradecimiento por lo que haces por ellos. Es importante el emprendimiento definitivamente, porque al final de cuentas, si lo analizamos desde una óptica, y ustedes no me van a dejar mentir, el emprendedor tarde o temprano se convierte en un empleador que va a generar fuentes de empleo. Entonces va a pasar de ser empleado, trabajador, para que con una visión muy bien definida y una ruta muy bien trazada, claro, se convertirá tarde o temprano en una persona que va a ser un empleador, que va a generar fuentes de empleo, y eso es muy bueno. Lo vemos por el lado de cómo puedo generar dinero, cómo puedo crecer mis ingresos, pero muy poco lo vemos como cómo puedo desarrollar un proyecto que no solo me va a beneficiar a mí y a mis alrededores, pero también va a traer un beneficio social, algo como el deporte. Cuando te vas a decidir a emprender, también en considerar que no es solo acerca de crear dinero y corretear dinero, también es sí, claro, qué beneficios puedes traer a los demás, ¿no? Sí, la labor social filantrópica. Exacto. En la realidad hay tantas cosas mucho más importantes que tener un carro lujoso, que tener una casa lujosa. Siento que para mí, y esto me ha funcionado en experiencia, entre más me dedico a tratar de ayudar, más recibo. Por eso se me hizo un tema muy importante. Digo, si hablamos que como experiencia, entre más das a tu comunidad, entre más tratas de generar empleos, entre más tratas de ayudar a personas, sin tratar de simplemente para generar para ti. Siento que tu misma comunidad te comienza a dar, te comienza a respaldar y simplemente comienzas a crecer como emprendedor. Me gustaría saber, porque usted estuvo como secretario de Trabajo, ¿qué fue lo que le hizo tomar la decisión de dejar eso para candidato? ¿Cómo fue ese show? Sí, claro. Fíjate que les voy a comentar lo siguiente. A mí siempre me ha gustado la política, definitivamente, pero también me regreso un poquito al tema que ustedes estaban compartiendo en relación a la responsabilidad social del emprendedor o del emprendimiento. Muchos no conocen que su servidor desde el 2009, yo soy presidente de una asociación civil que protege los derechos del consumidor en Baja California, que se llama Prodeco, Protección de los Derechos del Consumidor. Y el objetivo principal es siempre brindar información, orientación, asesoría legal a los consumidores para que conozcan primero cuáles son sus derechos y la forma de hacer efectivos estos derechos de una manera inmediata, eficaz y gratuita. Y esta parte quizás digan, bueno, Moctezuma, ¿y qué asociación tiene el derecho del consumidor con el derecho laboral cuando fuiste tu secretario del Trabajo? Bueno, pues la inmensa mayoría de la labor que yo estuve desarrollando en el pasado de asistencia a los consumidores para representarles ante la autoridad y sobre todo ser el vínculo para generar un acercamiento conciliatorio para que los proveedores de bienes, servicios y productos les cumplieran propiamente lo que les estaban ofreciendo cuando ellos efectuaron esta compra y se generó esta relación de consumo. Y entonces toda esa experiencia me la llevo prácticamente a la Secretaría del Trabajo y empezamos a generar programas muy nobles para sobre todo dirigir una política pública en materia del trabajo, buscando los justos equilibrios, defendiendo los derechos de todos. Y cuando acoto de todos, de trabajadores, de empleadores, de organizaciones sindicales
y por otro lado también de abogados litigantes y del público en general. Y entonces nosotros ya empezamos muy intensamente en su momento en el 1 de noviembre del 2019, que fue cuando su servidor inició esta alta y noble responsabilidad pública, y de pronto empezamos nosotros a emprender programas, cito algunos, como el Chamba Móvil, el Defensor del Trabajo, es decir, para concientizar sobre todo en el área de San Quintín, para que los jornaleros conocieran cuáles son sus derechos y obligaciones y buscar esos justos equilibrios. Y luego empezamos a trazar una ruta con otros programas sociales muy buenos, como el de Menos Face, Más Book, para promover el hábito de la lectura al interior de los centros de trabajo. Okay. Y van a decir ustedes, bueno, Sergio, ¿y esto qué relación tiene? Vital. Un trabajador que en ocasiones está digiriendo o ingiriendo, sus alimentos en un centro de trabajo, en ocasiones concluye a los 15 minutos y después dices tú, ¿y qué más hago? Bueno, agarran el Facebook y en ocasiones no toda la información pues es una información óptima. Claro. Y qué mejor que generar espacios dentro de las fuentes de trabajo para que este tipo de salas de lectura se habilitaran, y fue así como los empleadores dijeron, yo le entro porque finalmente yo tengo el interés de que en la medida de que mi plantilla de personal y mi fuerza laboral esté mayormente capacitada, mayormente instruida, pues es en la medida que voy a ser más productivo. Bueno, a usted lo conocen porque pues obviamente pues, ya como figura pública, pero también muchos de sus estudiantes lo conocen por el teacher, el maestro, el señor Serge. ¿Cómo digo, controla? Obviamente es maestro en la UABC. Sí. ¿Y cómo creo que va a balancear si es que ganara el cargo, vas a seguir dando clases? Honestamente, el impartir clases porque hay algo que muy poca de la población conoce. Yo inicié mis pininos en CETIS Universidad. Vale. En el 2008, en enero 2008, me dieron la oportunidad, todavía no arrancaba yo en la UABC y duré ahí 8 años y medio en la Escuela de Derecho. Después los tiempos no se empataban mucho y solo ya en el 2009 yo inicié impartiendo clases en la UABC y ya después dejé yo las clases del CETIS por la cuestión del tiempo. Ahora bien, atendiendo tu pregunta, yo voy a continuar impartiendo clase. Y no se genera ningún conflicto porque cuando yo era secretario del Trabajo también estaba al pie del cañón impartiendo clase. Claro, después nos llegó la pandemia y cambia esta nueva normalidad y hay algo que muy pocos conocen, pero tu servidor, como siempre he sido un apasionado del derecho del consumidor, nos dimos a la tarea hace como 5 años de preparar un plan de estudios para que se incorporara. Yo deseaba mucho que se incorporara la asignatura, la materia de Derecho del Consumidor en la UABC. Finalmente, después de haber preparado el plan de estudios, Emanuel, y haberlo presentado, lo analizaron, lo revisaron y ahora es una realidad. En la Facultad de Derecho de la UABC Campus Tijuana se imparte la asignatura de Derecho del Consumidor. Si tienes una concepción equívoca de la política, como muchos políticos en el pasado que en lugar de llegar a servir, se han servido, ¿qué sucede? Tarde o temprano regresas a tu trinchera y la misma población a la que no le ayudaste te van a señalar y van a decir, usted no me ayudó, pero siempre y cuando sea con bases sólidas, ¿no? Sí, que es un poco de lo que mencionaba yo como la parte de la responsabilidad social. Así como candidato o como funcionario público que tiene una responsabilidad social a su gente, a su pueblo, que lo eligió como su representante, igual los empresarios tienen esa responsabilidad a la comunidad en la que están. De pronto, ¿qué es lo que hace falta? Falta incubarles, es decir, que realmente exista esta corresponsabilidad del mismo gobierno para que a través de los empresarios prácticamente les puedan promover, apoyar, impulsar sus proyectos para que finalmente esos proyectos se traduzcan de manera exitosa. Para los adultos mayores les comparto un poquito de antecedente rápido. Miren, cuando fui secretario del Trabajo, ustedes saben que la inmensa mayoría de los adultos mayores, los que tenían trabajo antes de la pandemia, estaban en sus casas en resguardo domiciliario
y los empleadores les estaban cubriendo su salario. Muy bien hasta ahí. Pero también había otro número muy considerable de adultos mayores que no tenían el apoyo de sus hijos, que tenían un empleo informal y se las estaban viendo muy, muy duro, y claro, con el apoyo en la medida de lo posible del gobierno, pero era insuficiente. Y entonces tuve que yo innovar con el equipo y diseñamos lo que se llamó la Feria del Abuelo Artesanal. ¿Y en qué consistió? Ahora sí, nos regresamos a la parte principal y el título del programa del emprendimiento social. ¿Y en qué consistió? Bueno, estrechamos vínculos con los empresarios de Baja California, por un lado con los abuelos artesanos, lanzamos una convocatoria para decirle a los adultos mayores artesanos, por favor, inscríbanse en esta convocatoria y los empresarios van a aportar determinadas cantidades que al final los abuelos artesanos que se hayan registrado, los empresarios les van a comprar sus mercancías. Y entonces decían, ¿cómo? A ver, explícanos, Sergio. Sí. Y luego en la empresa determinada, oiga, ¿nos van a apoyar al empresario? Sí, claro, con 10,000 pesos, anótame. No me daban a mí el dinero líquido, de manera en efectivo. Y otros, sí, Sergio, secretario, te vamos a apoyar con 30,000 pesos. Total, para no hacerles el cuento largo, en la primera feria de empleo del abuelo artesanal, tuvimos nosotros una bolsa más o menos de 300,000 pesos y se registraron poquitito menos de 100 abuelos artesanos. El día de la feria, los abuelos, para evitar el contagio, porque ustedes saben que antes no había vacunas y estaba a flor de piel los contagios, entonces ellos, los abuelos artesanos, el día de la feria nos enviaban a su familiar cercano y entonces ponían la mesa de artesanías y el empresario entonces de la bolsa se dividía de manera igualitaria y le tocaba, por citar un ejemplo, a ese abuelo artesano 5,000 pesos, y entonces el empresario veía todas las artesanías y le agarraba las artesanías y decía, aquí están los 5,000 pesos. Y entonces se generó un comercio, una interacción para reactivar la economía, y los empresarios estaban rifando lo que adquirieron de artesanías con ese abuelo artesano. El empresario la rifaba con sus mejores empleados o el trabajador de la semana, o simplemente la rifaba. Y así fue como nosotros logramos reactivar la economía de los adultos mayores. ¿Cómo? Dignificando su trabajo, que ellos vivan del producto de su trabajo y que no generaran ningún tipo de conmiseración. Es decir, darle la oportunidad de dignificar su chamba. Muy bien. Y ahora lo pienso hacer porque algunos dicen, Sergio, se va a volver a hacer? nos vas a aventar todo este rollo, muy bien, pero y bueno, ¿qué vas a hacer como diputado? Pues muy sencillo, porque voy a modificar la ley que protege a los adultos mayores en Baja California y voy a modificar la ley de fomento a la competitividad y desarrollo económico para incorporar que sea una obligación de los gobiernos las ferias del abuelo artesanal. Es decir, perfecto. Mientras que antes fue una iniciativa a título personal de nosotros, del equipo que desempeñamos la Secretaría del Trabajo, ahora lo quiero convertir a rango de ley. Excelente. Oye, y eso está súper bien porque no nomás ayudas pues, a la gente mayor, sino que ayudas a emprender, a que se animen también, o sea, gente que a lo mejor lo había puesto en vaso por la situación. O personas le das como que el boost para seguir continuar con su vida. O personas que ya igual ya llegan a una cierta edad donde ya no encuentran qué hacer con su tiempo, ¿no? También. Muchas veces dicen, pues yo ya me jubilé, la verdad ya no, pero no sé qué hacer con mi tiempo, estoy aburrido mucho. Especialmente, me acuerdo de mi papá, que en paz descanse, él era de esas personas que no sabía no estar haciendo algo. Para él, hacer algo era como que se estaba muriendo lentamente y a fuerza puedo hacer algo. Siento que este tipo de proyectos pues le da otra opción a alguien que ya se jubiló, a alguien que ya se retiró. Sí, y sí, ¿sabes qué? Me gusta la artesanía, me gusta dibujar, me gusta la escultura, y puedo sacarle algo de provecho, puedo generar algo. Se me hace muy buena idea. Me gusta, como dijimos, este lugar es un espacio para emprendedores, para juntarnos, para hablar de la situación en la que vivimos, ¿no? Experiencias que tenemos. Y obviamente la política es una de ellas, es algo que nos afecta a todos. Y como dijo el tema, también tenemos nosotros cómo afectamos nosotros a nuestro entorno. Entonces nos dio mucho gusto que haya venido, que nos haya aportado sus propuestas, contado un poco de sus propuestas y nos haya dado su tiempo.
La verdad se lo agradecemos mucho y le deseamos mucha suerte en su campaña. Gracias. Síganos también aquí en nuestras redes, en Power Hour, y aquí estamos para servirles también. En Power Hour, ahí está Paul y Emanuel. Gracias, muy Gracias, amables. Hasta luego.